Hola, muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy, pues como tema tenemos las características fisiológicas del recién nacido, que son todos aquellos cambios o adaptaciones que el recién nacido va a tener luego del nacimiento, que esos son los cambios extrauterinos que sufre. Bien, la transición fisiológica a la vida extrauterina. El recién nacido debe pasar por diferentes cambios fisiológicos para poder adaptarse a la vida extrauterina después del nacimiento. Recordemos que la vida intrauterina, durante todo el proceso de gestación, el recién nacido no sufre de variantes, de cambios, ¿verdad? Mientras que ya al momento del nacimiento tiene que adaptarse a muchos cambios. La oxigenación, por ejemplo, es a través del cordón umbilical mediante la placenta. Igual los nutrientes, oxígeno, la temperatura, tanto el Vermix como el lanugo ayudan a la regulación de la temperatura, y el líquido amniótico que mantiene, ¿verdad?, una temperatura estable a menos de que haya un proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces son todos esos cambios que eran de alguna manera dependientes de la madre, ¿verdad? Son funciones del feto que dependían de la madre. Ya una vez que nace, pues estas necesidades o estas funciones se vuelven de manera independiente, y pues el recién nacido está sujeto a esos cambios en la vida ya extrauterina. Al nacer, los recién nacidos varían de la dependencia completa a la independencia fisiológica, que es prácticamente lo que les acabo de mencionar. Los cambios en esta etapa ocurren de forma rápida, y es esencial poder identificar de forma temprana las desviaciones de lo normal para poder proporcionar una intervención adecuada. Los primeros momentos y horas de vida extrauterina son la parte más dinámica de todo el ciclo de vida. El periodo de transición que comienza, ¿verdad?, es el periodo que comienza cuando el recién nacido emerge de la madre y continúa en el término de semanas para ciertos sistemas y órganos. Bien, existen acontecimientos que se dan durante la concepción y la vida prenatal, como las malformaciones congénitas, los trastornos genéticos, el efecto residual teratogénico de eventos ambientales o del lugar de trabajo, consumo de sustancias por parte de la madre, las infecciones prenatales, una desnutrición deficiente crónica por parte de la madre, prematurez o posmadurez, o alguna patología crónica materna. Los acontecimientos durante el trabajo de parto y el parto pueden ser un parto o un trabajo de parto prolongado, inanición materna durante el trabajo de parto, algunas alteraciones uterinas hipóxicas, traumatismo al nacer, infección, pasaje de meconio o aspiración de meconio, pérdida de sangre fetal y la utilización de medicamentos durante el trabajo de parto, así como la deshidratación fetal por una ruptura prolongada de las membranas. La transición extrauterina inmediata. Las transiciones o adaptaciones extrauterinas para el recién nacido se producen a nivel respiratorio, del sistema respiratorio, pulmonar o respiratoria, las adaptaciones endocrinas, las adaptaciones metabólicas, gastrointestinales, renales, cardiovasculares, de capacidad de termorregulación y las adaptaciones en el sistema inmune. Entonces ahora vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué pasa con el recién nacido, por ejemplo, con su sistema respiratorio, con este proceso de adaptación, que es la adaptación pulmonar o respiratoria? La primera respiración permite la reabsorción del líquido amniótico que está en los pulmones y ocurre el ingreso de aire, comenzando así el intercambio gaseoso y el aumento del flujo sanguíneo hacia los pulmones. El surfactante pulmonar es producido por los neumocitos
tipo 2 desde la semana 24 de gestación y los niveles se incrementan de acuerdo con la edad gestacional. La falta de surfactante provoca el colapso y las atelectasias difusas alveolares, provocando la enfermedad por membrana hialina. El recién nacido es vulnerable a problemas respiratorios relacionados con la presencia del líquido amniótico. Por esta razón es importante reconocerlos y manejarlos a tiempo. En ese momento, ¿verdad?, del nacimiento, yo ya les explicaba anteriormente que pueden haber algunas secreciones que están obstruyendo las vías nasales del recién nacido y es necesario hacer esas aspiraciones. Una respiración mayor de 60 respiraciones por minuto, que lo normal debería de ir entre 40 y 60, la taquipnea, taquicardia, sonidos respiratorios, movimientos o aleteo nasal y costal, cianosis y apnea, todos estos signos o síntomas, ¿verdad?, son aspectos que se salen de la normalidad, ¿verdad? Ya son situaciones adversas, anormales, que nos están indicando, ¿verdad?, que el recién nacido tiene problemas respiratorios. Las adaptaciones endocrinas. Los niveles de crisol promueven cambios fisiológicos que facilitan lo que es la adaptación a la vida extrauterina. Entre estos, maduración del hígado, incremento en la capacidad digestiva y la maduración pulmonar. El cortisol en conjunto con las hormonas tiroideas activa la bomba de sodio que mueve el líquido amniótico fuera de los pulmones. Las catecolaminas, norepinefrina, epinefrina y dopamina, el feto de término las puede liberar en respuesta al estrés fetal. Su liberación es parte de la adaptación del feto y son las responsables del incremento de la presión sanguínea, las adaptaciones metabólicas, metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos, y de iniciar lo que es la termogénesis utilizando, ¿verdad?, la grasa parda. Entonces ya acá el recién nacido empieza, ¿verdad?, a hacer control de su temperatura. En relación a las adaptaciones metabólicas, el pinzamiento del cordón umbilical, la glucosa proporcionada por la placenta se acaba, con lo que disminuyen los niveles plasmáticos en las primeras horas después del parto. Los niveles de glucosa y ácidos grasos libres se relacionan con una caída de los niveles de insulina y el incremento de glicógeno, y también con los niveles de cortisol y catecolaminas. El hígado, por su parte, tiene un rol esencial en la síntesis, degradación y la regulación de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas y las vitaminas. El hígado comienza lentamente a asumir todas sus funciones luego del parto y estas incluyen la coagulación sanguínea, el almacenamiento de hierro, metabolismo de los carbohidratos y la conjugación de la bilirrubina. Entonces, en relación a esto, por ejemplo, hay muchos niños que hacen algún tipo o manifiestan lo que es la ictericia por un aumento de la bilirrubina total. Entonces, en algunos casos es una ictericia fisiológica, pero puede haber lo que es la ictericia patológica, que ya tiene relación, por ejemplo, con los tipos de sangre o el grupo de RH. Bien, la acumulación de bilirrubina sin conjugar se manifiesta por la presencia, ¿verdad?, en el cuerpo del recién nacido de ictericia. Que la ictericia, como miran en la imagen, es una coloración, ¿verdad?, amarilla en todo el cuerpo del bebé y en la esclerótica. Bien, el incremento de la bilirrubina soluble en grasa circulante, la cual se acumula en el tejido subcutáneo y se hace evidente
clínicamente en el recién nacido cuando la bilirrubina sérica total excede los 5 miligramos por decilitro. Entonces, vamos a decir que tenemos dos tipos de bilirrubina, lo que es la bilirrubina fraccionada y la bilirrubina total. La fraccionada es la directa e indirecta. Bien, la bilirrubina indirecta libre, que esta no está unida a la albúmina, puede cruzar la barrera hematoencefálica, depositarse en el cerebro, principalmente en los núcleos de base, ocasionando una encefalopatía bilirrubínica. Este término, ¿verdad?, lo van a conocer como kernícterus, que lo que sucede es que, miren, esa bilirrubina que está en exceso, ¿verdad?, en la sangre, se traslada a través del torrente sanguíneo hasta el tejido cerebral, provocando, ¿verdad?, lo que es la kernícterus, y se reserva para la expresión de lesiones, ya sea, ¿verdad?, a nivel de resonancia magnética o anatomía patológica. Las adaptaciones gastrointestinales. El intestino del recién nacido debe ser colonizado por la microbiota proveniente del canal de parto y de la leche materna, la cual permanece allí durante toda la vida. Esta microbiota tiene como funciones principales favorecer lo que es la absorción de los nutrientes, los efectos tróficos en el epitelio intestinal y participar en la estructuración y función del sistema inmunitario, protegiendo al individuo de lo que es la invasión de patógenos. Bien, la flora intestinal del recién nacido depende en gran medida de la vía del parto, ya que la colonización, ya hablamos anteriormente, ¿verdad?, de la microbiota, producida cuando el parto es vaginal, es debida mayormente a los lactobacillus, Prevotella y otras especies de Bifidobacterium. En el nacimiento por cesárea, las principales bacterias son similares, ¿verdad?, a las halladas en la piel, predominantes los estafilococos. Entonces, los recién nacidos pierden alrededor de 5 al 10% de su peso de nacimiento debido a la falta de ingreso calórico en la primera semana y pérdidas insensibles de agua. Para ganar peso, el recién nacido de término debe de consumir alrededor de 108 kilocalorías por kilogramo peso al día, desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. La primera deposición es denominada meconio, es de color negro verdoso, la cual está presente en el primer día de vida. Luego sigue una deposición de transición, que esta se caracteriza por un color entre verde, café o amarillo y café. Si el recién nacido recibe lactancia materna, el color de las deposiciones serán más amarillos y su consistencia será mucho más blanda. Si es alimento de fórmula, las deposiciones son verdosas, son más firmes y acompañadas de mal olor. Entonces, ¿qué pasa con el recién nacido? Su sistema digestivo, ¿verdad?, aún no está apto para recibir alimentos como fórmula materna. Ustedes ven hasta en las características de las heces fecales, tiene mucho que ver la lactancia materna. Va a ser unas heces más blandas, por tanto el bebé no va a tener dificultad al momento de defecar. Y sucede que muchos niños, ¿verdad?, cuando ya le incorporamos las fórmulas, no son bien toleradas, provocando así, en algunos casos puede haber estreñimiento, puede haber diarrea, puede haber acumulación de gases, lo que va a conllevar a una distensión abdominal, a dolores tipo cólicos desde sus primeros días de vida, ¿verdad? Entonces, esos son los problemas que surgen normalmente, ¿verdad?, en los recién nacidos cuando les incorporamos las fórmulas. Imagínense, hay mujeres que cometen el error, ¿verdad?, madres que cometen el error de darles leche entera o leche espontánea,
a los recién nacidos, leches como nido, algunos les dan seteco, y obviamente el sistema digestivo de estos niños no está preparado para ello, ¿verdad? Y es por eso yo vuelvo, insisto, ¿verdad? De cómo tenemos que trabajar nosotros, porque es nuestra gran responsabilidad solicitar, ¿verdad?, a la mujer que brinde lo que es la lactancia materna, que ese es el gran beneficio que va a llevar el recién nacido. Bien, ya hablando del sistema o de las adaptaciones a nivel del sistema renal, vamos a decir que los glomérulos y las nefronas son inmaduros al momento del nacimiento, lo que deriva en una reducción de la tasa de filtración glomerular y la capacidad de concentrar la orina en el recién nacido. La mayoría de los recién nacidos orinan y luego de nacer lo que indica, ¿verdad?, que la función renal es normal. Se espera que el recién nacido orine o miccione, ¿verdad?, de 6 a 8 veces durante el día. El recién nacido de término presenta inmadurez del sistema renal y menor desarrollo de la piel. Entre un 70 y 80% de su peso corporal corresponde a agua, y esto lo hace mucho más susceptible a problemas de balance hidroelectrolítico, los cuales pues pueden, ¿verdad?, llegar a ser graves. La inmadurez de la filtración glomerular en el prematuro implica una lenta eliminación de sobrecarga de líquidos y un alargamiento de la vida media, ¿verdad?, de lo que son las drogas que se excretan por la vía renal. Bien, ahora las adaptaciones a nivel del sistema cardiovascular. Vamos a decir que al nacer el recién nacido, ¿verdad?, se observan cambios profundos en el sistema cardiovascular en respuesta a la desaparición de la placenta como fuente, ¿verdad?, de oxigenación y de nutrición. Luego del parto, la circulación cambia de manera paralela, donde el gasto cardíaco es equivalente en ambos ventrículos y se produce un aumento en la circulación hacia los pulmones, el corazón, los riñones y el tracto gastrointestinal. No se sabe con certeza qué produce estos cambios, pero se sabe que el cortisol y otras hormonas tales como las catecolaminas en el sistema de la renina-angiotensina y las hormonas tiroideas, entre otras, están involucradas en lo que es la función cardíaca. Bien. Al nacer, rápidamente el ductus arterioso se cierra y se incrementa lo que es el flujo sanguíneo hacia la circulación pulmonar. Durante los primeros días de vida, la frecuencia cardíaca es aproximadamente de 110 a 160 latidos por minuto y desde ahí empieza a haber una disminución a un promedio de 120 a 130 latidos por minuto. Retrasar el pensamiento es un evento fundamental. Cuando hablamos del pensamiento estamos hablando del cordón umbilical. Entonces, cuando se retrasa el pensamiento, este es un evento fundamental en el nacimiento, permitiendo el pasaje de sangre, ¿verdad?, desde la placenta hacia el feto. La recomendación que hace la OMS es pinzamiento de cordón umbilical aproximadamente de 1 a 3 minutos después del parto. Ahora bien, la OMS recomienda eso y aconseja eso, ¿verdad?, que se espere entre 1 y 3 minutos. La norma materno-neonatal nos dice que nosotros vamos a esperar 1 minuto y medio, o sea que vamos a esperar 90 segundos para poder hacer nos dice 90 segundos o hasta que no esté pulsátil el cordón. Entonces nosotros tocamos el cordón, si todavía hay pulso, sentimos pulso, ¿verdad?, las pulsaciones, entonces no se debe de cortar. Ya una vez que desaparecen las pulsaciones, entonces se debe de hacer el pinzamiento y como consecuente el corte del cordón umbilical. Ahora, ¿cuál es el beneficio de retrasar ese pinzamiento? Pues en combinación con la posición del neonato en función de la mujer, que yo ya les mencioné, ¿verdad?, que el neonato tiene que quedar, el bebé al momento del nacimiento tiene que quedar al mismo nivel, ¿verdad?, de la madre. No podemos tenerlo ni arriba ni abajo, porque si lo colocamos hacia arriba, el flujo sanguíneo va a descender del bebé hacia la placenta.
y vamos a tener, ¿verdad?, un resultado de un hemograma con anormalidades ya en lo que es la hemoglobina y el hematócrito. Entonces ya vamos a tener problemas con este recién nacido, ¿verdad?, que nos va a hacer una anemia al momento de por una inadecuada posición al momento del nacimiento. ¿O qué pasa si lo dejamos muy abajo? O sea, venimos y lo dejamos muy abajo. Entonces la sangre de la placenta correrá más hacia el bebé, hacia el recién nacido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que vamos a tener una hemoconcentración. Bien, la respiración y las contracciones uterinas aumentan la cantidad de hemoglobina, disminuyendo la deficiencia de hierro tanto en el recién nacido a término como en el pretérmino. A nivel de las adaptaciones de la termorregulación, el recién nacido tiene tendencia, ¿verdad?, de sufrir rápidamente estrés. Anteriormente mencionábamos, ¿verdad? Y este estrés puede ser provocado o causado, ¿verdad?, por los cambios en la temperatura ambiente, dado que la temperatura intrauterino fluctúa poco, ¿verdad? Fluctúa poco y el feto no tiene necesidad de regular la temperatura, lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y aparte de eso, de que el anugo y el vérmix hacen esa función, ¿verdad? Ayudan al recién nacido también a tener ese control. Ahora bien, existen factores que contribuyen a la pérdida de calor en el recién nacido, y esa es la superficie corporal de un recién nacido, los niveles variables de aislamiento de lo que es la grasa subcutánea y el grado de flexión muscular. Entre más flexión muscular hay, entonces vamos a tener en el recién nacido menos pérdida de calor. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos o las formas en los cuales el recién nacido puede tener esa pérdida de calor? Vamos a decir que por convección en un 34%, conducción, ahí aparece en imagen una motocicleta, no es conducción de conducir, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver qué es, la radiación y la evaporación. Bien, entonces cuando hablamos de la convección, pues es una pérdida de calor de la superficie corporal cuando el medio donde está el niño es más frío, por ejemplo, el aire acondicionado. Entonces, ¿qué pasa? Al momento que nosotros escuchamos y decir parto, o sea, vamos a trasladar a la paciente a lo que es el expulsivo. Normalmente los expulsivos tienen encendido el aire acondicionado. Tenemos que estar pendiente de que cuando dicen parto, dependiendo del expulsivo a donde la mujer vaya, tenemos que apagar el aire acondicionado, ¿verdad? Para el momento de que el bebé nazca, no nos vaya a hacer una pérdida de calor por convección. Cuando un niño, ¿verdad?, no puede controlar su temperatura, puede provocar una hipoglicemia. Y en relación a la conducción, ya les mencionaba, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con conducir de un vehículo. Bien, esta pues involucra lo que es la transferencia de calor de un objeto al recién nacido, cuando existe contacto directo entre ambos. Entonces acá tenemos, ¿verdad?, un ejemplo. Si se pesa al recién nacido sin usar una manta y la pesa, ¿verdad?, está a menor temperatura que el cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? La temperatura que tiene la báscula no va a ser la misma, ¿verdad?, de la temperatura que debería tener el bebé. Y aparte de eso, que es un metal. Normalmente son un metal. Hay algunas que son de plástico, como caucho, pero las que tenemos ahí en la sala de labor y parto son de metal. Entonces, obviamente el metal es frío, y si lo colocamos directamente, porque para pesarlo tenemos que pesarlo sin ropa, totalmente desnudo. Entonces, si lo colocamos directamente, entonces este bebé va a tener una pérdida de calor. Entonces, cuando menos acordemos, vamos a tener un niño con vómito,
y con sus niveles de hemoglobina bajos, ¿verdad? Va a tener pobre succión, entonces, y se nos puede complicar. Ahora, la pérdida de calor a través de la radiación, que involucra lo que es la pérdida de calor debido a la cercanía con una superficie que está cerca, pero no en contacto directo con el recién nacido. Y en este caso, por ejemplo, la incubadora, si una incubadora, ¿verdad?, está cerca de una ventana y en la parte de afuera está frío, entonces esa corriente de aire entra, ¿verdad?, y lo que hace es que enfría las paredes de la incubadora. Entonces el recién nacido de esa manera también puede perder calor. Y finalmente también puede perder calor por la evaporación. Y es que sucede cuando un líquido se transforma en vapor. Por ejemplo, el cuerpo del recién nacido pierde calor si no se seca después del parto por evaporación. Entonces, al momento del nacimiento, una de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad?, es secar muy bien al bebé y cambiar también la colcha, ¿verdad?, con la que lo secamos, porque no podemos dejarlo con la misma colcha, porque esa colcha, ¿verdad?, todo lo que secamos se enfriará y va a provocar una pérdida de calor en el bebé. Ahora, ¿cuáles son algunos de los métodos a utilizar para conservar la temperatura corporal? Las mantas, gorro o ropa, ¿verdad?, debe estar precalentada previo al parto. Entonces, lo ideal es que tengamos, ¿verdad?, un lugar donde se pueda calentar la ropa del bebé. Realmente en el hospital no se hace. En el Hospital San Felipe lo que hacen es que, como por ejemplo en la maternidad del Hospital San Felipe, en cada expulsivo hay una incubadora y la incubadora la mantienen encendida. Entonces lo que hacen es que las colchas o los campitos con los que secan al bebé las colocan en la parte de arriba de la incubadora. Entonces al momento del nacimiento ya la colchita, ¿verdad?, está calientita. Entonces no vamos a tener problema. Entonces una de las medidas que se toman, ¿verdad?, a hacer un precalentamiento de esos campos. Secar de inmediato, mire, tras el nacimiento se clampa el cordón umbilical y hay que secar rápidamente al bebé. Reemplazar las mantas húmedas después de secar al neonato, lo que les mencionaba, ¿verdad?, con las que se secan. Obviamente esa secreción o esa que secamos, pues en su momento se enfriará y eso va a provocar una pérdida de calor. Precalentar el área, ¿verdad?, de reanimación del recién nacido. Esto más que todo, ¿verdad?, cuando se va a reanimar al recién nacido. Porque recordemos que para una reanimación significa que va a estar cierto tiempo haciéndole, ¿verdad?, la reanimación. Y obviamente imagínense si está en un lugar frío, habrá un descenso de la temperatura y ya lo tenemos complicado. Aún habrá entonces como consecuencia también problemas de hipoglicemia. La temperatura de la habitación de parto se fija a 23.6 grados Celsius. No realizar aspiración del recién nacido cuando éste se encuentra, ¿verdad?, sobre lo que son sábanas húmedas. Posponer el baño del niño hasta que su temperatura haya estado estable, por lo menos durante 2 horas. Colocar las áreas del recién nacido lejos, ¿verdad?, de las ventanas donde no haya entrada de corrientes de aire. Y mantener la cabeza del recién nacido cubierta y el cuerpo también, ¿verdad?, bien cubierto, por lo menos durante 48 horas, para que no haya tener esa pérdida de calor. El neonato puede crear calor, ¿verdad?, de 3 maneras o controlar, y es a través del estremecimiento, la actividad muscular voluntaria, esto a través de las flexiones tanto de sus extremidades, y la termogénesis sin estremecimiento.
¿Cuáles son las consecuencias si hay una pérdida de calor? Ya lo mencionamos, que puede haber una hipoglicemia, consecuentemente una hipoxia y como resultado, ¿verdad?, una acidosis metabólica, que ya significa que tenemos a ese recién nacido complicado. Entonces vean ustedes cómo se puede complicar un recién nacido solamente con perder calor. Solo con la pérdida de calor, ese niño nos puede llegar a hacer una hipoxia, nos puede llegar a hacer una acidosis metabólica, caer en una hipoglicemia y llegar al grado de complicación. Entonces vean cuánto cuidado debemos tener hasta, ¿verdad?, con las pérdidas de calor que pueda tener el recién nacido. La evaluación de la temperatura axilar y rectal deben permanecer, ¿verdad?, en los límites entre 36.5 y 37.5 grados Celsius. La temperatura cutánea abdominal entre los valores entre 36 y 36.5. En el caso, por ejemplo, los termómetros ópticos o timpánicos, ¿verdad?, solamente se les debe colocar por 2 segundos. Recordemos que es la temperatura más exacta y rápida que obtenemos, ¿verdad?, porque está muy cerca del órgano regulador. Las temperaturas centrales, las rectales, por lo general son más altas, 0.4 grados Celsius, que las axilares. Las adaptaciones en lo que es el sistema inmunológico, pues el sistema inmune comienza a formarse tempranamente en la gestación, pero no comienza a funcionar adecuadamente hasta el momento del nacimiento, siendo fundamental la colonización de la microbiota producida durante el trabajo de parto. Y recordemos que el recién nacido que nace por vía cesárea significa que va a estar más expuesto, ¿verdad?, que el que nació por la vía vaginal. El sistema inmune demora en madurar y la producción de anticuerpos comienza alrededor de 2 a 3 semanas de edad. Sin embargo, la mujer, ¿verdad?, proporciona defensas que cruzan al feto a través de la placenta, que en este caso la inmunoglobulina G. Los recién nacidos que toman, ¿verdad?, leche materna también reciben inmunoglobulinas, la A, la E, la M y la G. Por tanto, por ello es fundamental fomentar el inicio precoz de la lactancia materna para recibir dicha protección. Recordemos que el calostro, ¿verdad?, nos proporciona esa primera vacuna del recién nacido. La regulación de la glucosa antes de nacer. El feto está expuesto a niveles de glucemia casi constantes, que son alrededor de 60 a 70%, ¿verdad?, de los valores maternos. El feto sano almacena glucosa como glucógeno, sobre todo en el hígado. En todos los recién nacidos la glucemia disminuye, ¿verdad?, durante un periodo corto de 1 a 2 horas después del nacimiento. Por eso es muy importante vigilar, ¿verdad?, que al momento, unas horas, 2 horas postparto, tenemos que vigilar que la madre esté amamantando correctamente al bebé, que el bebé tenga buena succión, buen agarre y también que haya tolerancia de la vía oral. O sea, tenemos que vigilar que el recién nacido, ¿verdad?, no presente vómitos. Si el recién nacido está presentando vómitos constantes, una de las situaciones es que puede estar, ¿verdad?, ligada a un problema de hipoglicemia. Bien, la regulación de la glucosa, si un neonato es sintomático, se debe de intervenir con un nivel de glucosa en plasma de 45 miligramos por decilitro e intervenir a partir de los 35 miligramos por decilitro para aquel recién nacido que no presenta síntomas. La corrección de la glucosa en el recién nacido puede producirse de 3 maneras. Entonces, ¿qué pasa si el bebé presenta una hipoglicemia? Entonces, podemos recuperarla, ¿verdad?, a través de la leche materna o artificial. O sea, le damos de mamar, ¿verdad?, o se le alimenta al bebé para que éste pueda subir esos niveles.
mediante la utilización de las reservas de glucosa y a través de la glucosa en otras fuentes. Entonces venimos y se le colocan, ¿verdad? Dependiendo cómo estén los bolos de dextrosa. Los síntomas de hipoglicemia. Entonces, ¿qué puede presentar el bebé? Podemos ver que puede presentar nerviosismo, cianosis, apnea, un llanto débil, puede estar letárgico, flacidez y un rechazo al alimento, o sea, no tolera la vía oral. ¿Cómo se va a recolectar o tomar la muestra? Para hacer los exámenes respectivos, se tiene que hacer un examen rápido con un glucómetro y de igual manera se tiene que mandar la glicemia. Entonces la sangre del talón de recién nacido contiene sangre capilar y la glucemia en esta muestra puede dar valores falsamente bajos. El talón debe ser calentado previo, ¿verdad?, a la toma de la muestra del flujo sanguíneo y tener cuidado en punzar, ¿verdad?, de la zona sensible en la parte posterior del talón. Cualquier nivel de glucosa entre el límite de 40 a 45 miligramos por decilitro requiere de intervención por parte del personal de salud para conseguir lo que es la alimentación del recién nacido. Repetir la prueba 30 minutos después. De continuar en esos valores, se debe controlar a través de un bolo, ¿verdad?, de dextrosa de manera intravenosa. Y los niveles menores a 45 miligramos por decilitro deben evaluarse de inmediato con una muestra venosa. O sea, se tiene que mandar a hacer una glicemia. La transición extrauterina, cambios a nivel de la sangre. Los niños nacen con valores de hemoglobina entre 13.7 y 20 gramos por decilitro, un hematócrito entre 51 y 56%. La hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno y efecto beneficioso para el feto. La hemoglobina disminuye con lentitud, pero de manera constante durante las primeras 7 a 9 semanas después del parto. Los niveles de hemoglobina en un recién nacido puede verse influido al momento de ligar el cordón umbilical, que esto yo ya lo expliqué, ¿verdad?, anteriormente. ¿Qué pasa si tenemos una hemoconcentración o una disminución de esos valores? Beneficios que tiene el retraso de la ligadura del cordón umbilical o del pinzamiento del cordón umbilical y el corte, ¿verdad? Una disminución rápida, continua de sangre oxigenada durante las primeras respiraciones, expansión del volumen que promueve el riego capilar pulmonar y alcanzar más rápido la oxigenación adecuada que conduce a lo que es el cierre del conducto arterioso. Bien, esto es en relación, ¿verdad?, a la valoración del recién nacido. Es muy importante estar haciendo la vigilancia adecuada durante las primeras 2 horas de vida, que son cruciales, ¿verdad? Ya vamos a decir que un recién nacido patológico o va a quedar ingresado con su mamá solamente en situaciones, ¿verdad?, que hayan factores de riesgo maternos o pueden ser mismos, ¿verdad?, del nacimiento. Entonces hay que hacer una canalización de la vía permeable. Dependiendo el estado del bebé, se tiene que iniciar cobertura de antibióticos o la administración de lo que son líquidos, ¿verdad?, endovenosos. Bueno, jóvenes, eso es todo en relación a la valoración del recién nacido que tiene que ver con las adaptaciones extrauterinas.